Vamos a empezar. Parece que por ahora solo estamos los que participamos como ponentes y sí, de hecho ya perdimos al único que no era. Entonces, bueno, yo me presento porque no todos me conocen. Soy Santiago Sordo del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil y me va a tocar moderar la mesa. Entonces, ya saben lo que les platicaba. Bueno, ya entró alguien. Les pido nada más que seamos cuidadosos con esto de los tiempos y bueno, vamos a seguir el orden que aparece acá en el programa. Entonces, le pido de una vez a Alejandro Ramos Chávez que se presente y comience su presentación, por favor. Tenemos 15 minutos, perdón, eso se me pasaba a decirles. Tenemos 15 minutos y les voy a avisar. Ah, ya llegó Diana, qué bueno. Le cuento rapidísimo a Diana que vas a pasar tú después de Alejandro, que es el primero, si te parece bien. Y les cuento a todos que vamos a tomar 15 minutos por presentador. Les voy a avisar yo cuando les falten 5 minutos y 1 minuto para que estén un poquito conscientes de los tiempos. Los voy a dar, en ese punto los voy a interrumpir un poquito nada más. Y bueno, pues empezamos con Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias, Santiago. Ya me escuchan ya. Sí, te escuchamos. Muy bien, pues bueno, esta presentación tiene el título La construcción de opinión pública a partir de la elección y la participación digital. Y bueno, es esta parte de investigación que desarrollo allí en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, donde soy investigador. Y bueno, de ahí estoy haciendo a grandes rasgos una investigación relacionada con la importancia de la información de construcción de ciudadanía. Entonces, ver todo esto que tiene que ver con los procesos informativos, pero no solo eso, sino también con la calidad de la propia información. En ese mismo instituto, ahí en la UNAM, hay un proyecto de investigación que se titula Información y Sociedad, que de cierta forma también ya ha tomado en cuenta este tipo de investigaciones. Me gustaría comenzar, déjenme ver aquí, mencionando estos cambios que ha existido o que han existido en la formación de opinión pública. Con anterioridad, lo que teníamos era algo sumamente lineal, en donde los medios masivos de comunicación brindaban la información y con base en esta la ciudadanía tenía conocimiento de los asuntos públicos, del quehacer político, de la problemática social y se formó su opinión pública. ¿Qué tiene esto de problemático? O tuvo de problemático de que los medios masivos de comunicación pues también tienen sus procesos editoriales, sus propias pues inclinaciones políticas, sus propios intereses. Entonces, cierta forma moldeaban, lo siguen moldeando, pero ya no afecta tanto al día de hoy, como les diré más adelante, pero moldeaba de cierta forma la información para que ya llegara de una cierta forma filtrada para que la ciudadanía se formara ese tipo de opinión. Y no era lo mismo, por ejemplo, en una marcha, dependiendo de la televisora que estaba siguiendo la marcha, si estaba de acuerdo con la marcha o al propio participante de la marcha, de que cuál era su lucha y todo eso, o podía también entrevistar a las personas que se veían afectadas por la marcha. Entonces ahí van a ser dos discursos totalmente distintos que va a formar también nuestra opinión pública. ¿Qué es lo que pasa? Digo, aquí hay muchas combinaciones que se pueden dar, pero hemos llegado a un modelo de que la información ya se transfiere de la ciudadanía a la ciudadanía sin los medios. Digo, también hay parte de que la ciudadanía se entera por otros medios, no los medios masivos de comunicación, sino sobre todo ahora por el Internet, pero mucha de esta gente ahora se está enterando de las noticias y está formando su opinión pública a partir de lo que están diciendo otros ciudadanos también de los sociales críticos. Es, de cierta forma, también representa un riesgo en el sentido de que la información no es filtrada por ningún medio. La información que se comparte, sobre todo en las redes sociales digitales, es una información acrítica, cuando te llega la compartes, la gente que la está utilizando no siempre tiene esa capacidad de discernir en cuanto a la calidad y la veracidad de esa información. Entonces esto también nos está originando un problema.
como tendencias actuales de la información. En primer lugar, cambios de comportamiento en la consulta de los individuos. Ya no se está basando principalmente en estos medios masivos de comunicación, ni en la prensa, ni en la radio, ni tampoco en la televisión, sino que ahora ya se da mucho más con el uso de las herramientas digitales, sobre todo el Internet y las redes sociales dentro de ella, y ahora ya están haciendo un gran uso de estas tecnologías, de estas aplicaciones para formarse opinión pública y también para moldear su visión de los asuntos públicos y de lo que está pasando en el ámbito social. ¿Qué es lo que pasa aquí? El conocimiento también de la inexactitud de la información obtenida por estos medios. Facebook es el principal medio o sitio de consulta de información. Aquí hay unos datos muy interesantes que nos muestra, por ejemplo, el Pew Research Center. Este centro ya desde hace algunos años ha estado haciendo investigación muy seria para conocer las tendencias, no solamente en Estados Unidos, que es donde radica el centro, sino también en todo el mundo, para entender cómo la gente está utilizando estos canales. Y bueno, aquí hay unos estudios muy interesantes, como es el New Use Across Social Media Platforms, del año 2019, en donde nos menciona que en el caso de Estados Unidos, ya el 68% de los adultos obtienen información por las redes sociales digitales. También nos mencionan de que ya la gente que está accediendo a este tipo de información crítica conforme a esa información que está recibiendo. Esto es, el 57% ya están pensando en la calidad y están tomando en cuenta la inexactitud que puede tener la información que están teniendo a través de las redes sociales. El 15% menciona que esta información no modifica su visión de lo político, y un 36% menciona que los confunde más que realmente les abre otras perspectivas novedosas y clarificantes de lo político. Entonces, también un dato interesante, en Estados Unidos el 43% sigue utilizando Facebook como herramienta fundamental de las redes sociales para obtener este tipo de información. También otros estudios del Pew Research Center, es obtención de información política en 38 países también del año 2019. Aquí ya no nada más se analiza Estados Unidos, sino países latinoamericanos, de Europa, de Asia, África y en general de todo el mundo, Oceanía incluso. Entonces aquí, dentro de estos 38, haciendo un análisis general de los 38 países, se menciona que el 42% usa redes sociales ya. Y sin embargo, en 12 de esos 38 países, ya es más de la mitad de los adultos que está accediendo a la información a través de las redes sociales. Aquí, en cuanto a la calidad, a diferencia de Estados Unidos, que vimos que el 68, el 57% ya considera que es inexacta la información que se presenta en las redes sociales. En el caso de México, por ejemplo, más de la mitad de las personas, 6 de cada 10, consideran que esa información es verdadera, es precisa y es de calidad sobre los participantes en el escenario político. Esto cambia mucho, por ejemplo, con otros países que son analizados en este mismo estudio, como España. En España, por ejemplo, solamente un 33% considera que esa información es verdadera, en cuanto a que es precisa, solamente un 48%, y en cuanto te presenta bien algo de los políticos, solamente el 48%. Entonces, en todas las estadísticas ahí para el caso español todavía se ve que la gente que está obteniendo es más crítica con base en esta información que está obteniendo. Vemos en términos generales que la tecnología digital está influyendo mucho sobre los hábitos de información, y que hay una diferencia también amplia en la percepción con la que es tomada la información en línea. ¿A qué nos lleva esto? A que, si bien la tecnología se ha permitido, sin lugar a dudas, una visibilización de las problemáticas sociales, una formación también amplia de opinión pública, y no solamente de eso, no solamente se queda en una formación de opinión pública, sino también a generar con la finalidad de darle respuesta a ese tipo de problemáticas que antes no tenían un reflectorio, porque como lo vimos en la primera lámina, los medios de comunicación simplemente no les interesaba mostrarlos. Ahora cobran otra relevancia a partir de su tratamiento y de su masificación a través de estas redes sociales. A la par de estas que son
muy buenas, realmente muy buenas y muy pertinentes de tomar en cuenta que sirven para un desarrollo en cuanto a la formación de la opinión pública. También han existido algunas cosas que se deben de tener en cuenta para ver y comprender realmente y no quedarnos en un plano idílico en el uso de estas tecnologías, sino también ver la contracara, ¿no? Aquí, en primer lugar, bueno, ya es muy común hablar de las fake news, de las noticias falsas, que eso está inundado también, no solamente en Internet, sino en las redes sociales digitales en particular. En segundo lugar, la saturación informativa. Aquí ya se ha hablado de una o ¿cómo se llama? Infobesidad o infoxicación, todos estos términos que apuntan a que ya la gente tiene una saturación en cuanto a los canales que le llega la información. También los procesos de posverdad, esto, pues, sobre todo en la elección no pasada, sino antepasada de los Estados Unidos, y sobre el caso de Inglaterra también, de su salida de la Unión Europea, pues se puso muy en boga este término, sobre todo por cómo era manejada la información, no siempre apegada a la realidad. Y también otro punto muy interesante es también la alienación política. Si bien hemos visto mucho y se usa mucho este término de la alienación, sobre todo en la alienación parental, que tiene que ver con la Disculpa la influencia que uno de los interrupción, padres... solo te aviso que Sí, te quedan 5 minutos. gracias Santiago. Esta alienación en términos parentales se refiere a que uno de los padres de cierta forma moldea la opinión que puede tener uno de sus hijos con respecto al otro padre o más, ¿no? Dependiendo de que se trate. Pues bueno, en la alineación política también estas tecnologías sirven para nosotros obtener información que nos hagan también moldear la opinión de los otros partidos políticos, de las otras tendencias, y también esto se da mucho por el encierro de las ideas. Con nosotros, con las redes sociales, a diferencia de una plática social, en las redes sociales nosotros tenemos a la gente que más o menos piense o sea homogénea en nuestras formas de entender la realidad política y social. A la gente que de cierta forma vemos muy alejada de ello, hasta las podemos bloquear, ¿no? Por esto Sigmund Bauman era muy crítico en cuanto al uso de estas tecnologías, en decir que son mundos como muy a modo de las personas, en donde uno nada más tiene a la gente que de cierta forma piensa, o suele tener gente que de cierta forma piensa igual que uno, y esto lleva a un encerramiento de ideas, no a un enriquecimiento realmente. Me voy ya más rápido, que eso era lo más importante que les quería realmente partir. Bueno, la pregunta es esta: ¿cuál es la calidad de la información con base en la cual se está generando participación y formación de opinión pública, y a qué ventajas y problemáticas nos está enfrentando? La metodología, bueno, fue de tipo analítica documental, nos hemos quedado hasta eso en este momento. También pensamos llevar a cabo entrevistas en un primer lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México a los jóvenes estudiantes para ver cómo estaba realmente haciendo sus prácticas de obtención de información para la participación política, pero fue desafortunadamente estaba programado antes de la pandemia, entonces tuvo que frenarse, por lo cual estamos pensando en nuevas formas de retomar esto. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, es de que, como lo vimos en Internet, los contenidos son compartidos de forma acrítica, existen problemáticas serias que tenemos que tener en cuenta, esto también a la par de todas las ventajas que también se mencionaron en esta presentación. Las informativas, las noticias falsas, el cambio de modelo de comunicación, la alienación política, debe de apuntar a la necesidad de discutir y encontrar canales mediante los cuales se pueda conocer de mejor forma la veracidad de la información. Aquí un ejemplo de esto es, por ejemplo, contrastar las noticias falsas con el fact-checking, ¿no? Que eso ya nos invita a no quedarnos con la información como se nos es brindada en estas redes sociales, sino ir más allá. Ahí también habla de una forma, también más personal de los individuos, de realmente ser críticos con esa información que se está consultando, no compartirla, porque al compartirla uno puede pensar que es falsa, pero no sabes cómo una tercera persona va a tomar realmente la veracidad o la inexactitud de esa información. Entonces, antes de compartirla, sí ser críticos, verificar las fuentes, consultar también otros medios para ver cómo es esa realidad, y también pues generar una concientización colectiva más amplia de que estos canales han traído muchas ventajas, pero también debemos de cierta forma ser más críticos con esa información y no quedarnos, no compartirla, porque estamos generando procesos de desinformación más que información que nos estén llevando a una distorsión
más que a una claricidad desde de la realidad. Y esto sería todo. Muchas gracias, Santiago. Excelente, Alejandro. Muchas gracias. Nos regalaste hasta un minuto. Gracias. El único anuncio que le hago a todos los que están participando ahora, como pone Julio en el chat, es que pueden ir escribiendo sus preguntas de una vez, de manera que incluso los moderadores, los participantes, los panelistas puedan irlas hojeando y preparando alguna respuesta. Entonces, ahí en el chat pueden ir poniendo sus preguntas de una vez. Y bueno, pasamos ahora, por favor, con Diana, a quien le pido que se presente y pues nos regale su ponencia. Hola, buenas tardes. Ya son tardes. ¿Dónde está para presentar? Bueno, mi ponencia está basada en una tesis que se llama Miedo como generador, creando comunidad entre mujeres, y es un estudio de casos sobre los secuestros en el metro de la Ciudad de México. Es de parte de la Universidad de las Américas, es una tesis de licenciatura. Como esta mesa se basa en tecnología, me voy a saltar como los primeros capítulos de mi tesis. Más que nada, este estudio iba como enfocado en saber si realmente el miedo puede generar un tipo de comunidad entre mujeres, cómo se forma esta comunidad, cómo son estos vínculos de sororidad, y si pueden generar un cambio, donde las mujeres sean su propio agente de cambio ante estrategias gubernamentales que son ineficaces, y en este caso, en el caso de los secuestros en la Ciudad de México. Si les interesa la tesis, está en las tesis en línea de la Universidad de las Américas. Y bueno, entrando en el caso, un poquito la cronología, en el 2018 salió en las noticias este tipo de secuestros como Cálmate, por favor, o Cálmate, mi amor, donde llegaba el secuestrador, agarraba a una chica, la chica empezaba a gritar y el secuestrador decía, es mi pareja, es mi novia, está enojada, no ha comido, nos peleamos, y la gente no hacía nada, y entonces es como una forma de secuestro, ¿no? Ese es como el preámbulo. Entre el 28 y el 31 de enero del 2019 empezaron a viralizarse en redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram, testimonios sobre intentos de secuestro. Esto se volvió como algo así como muy grande, pero sin embargo no había como nada, no había nada que conectara uno con los otros. El 1 de febrero del 2019, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de la Ciudad de México, anunció como un plan para como solucionar los secuestros en la Ciudad de México. El 2 de febrero hubo una manifestación feminista. El 7 de febrero salieron noticias sobre las características de mujeres que se secuestraban, que son las mismas características que sacan como todos los años: mujeres jóvenes, tez morena blanca, que vayan solas, y así. Y el 12 de febrero del 2019 por fin encontramos 48 carpetas, pero ningún detenido. Del principios de enero al 12 de febrero pasaron de haber ninguna carpeta a haber 48, y esto fue a razón de la viralización en redes sociales. Entonces, ahorita voy a como hablar un poquito más sobre la importancia de las redes sociales en este tipo de casos. Para la metodología se utilizó una etnografía virtual, donde se analizaron testimonios de 19 chicas que las intentaron secuestrar en el metro. Todas ellas escaparon, menos una. Se analizan también estrategias como, por ejemplo, manifestaciones, infografías y mapeos que suceden en línea, y finalmente se analizó como el discurso institucional que tuvo el gobierno en ese momento, y sobre cómo este fue como totalmente ineficiente en estos casos. Bueno, antes que empezar, quiero poner como este testimonio aquí. No voy a leerlo todo, nada más quiero leer partes. Este fue uno de los testimonios que utilicé en mi tesis. Y bueno, una parte muy importante es: me he imaginado el titular: desaparece joven de 20 años en el metro en el Estado de México. Ni siquiera me hubieran puesto nombre, porque al día siguiente le pasaría a otra mujer lo mismo. Ese día llegué a mi casa llorando. Tengo mucho miedo de hoy, de mañana y de siempre, porque siempre voy a ser mujer. Y siento muchas cosas y ya estoy llorando otra vez. Pero lo que me queda muy claro es que no es mi culpa por andar sola en la calle tan noche y vivir en Ecatepec. Todo eso siendo mujer. Y preferí arriesgarme a que el vato trajera una pistola y me matara ahí en el metro, a que nunca encontraran mi cuerpo. Y qué miedo. Neta, yo no sé por qué esa noche la vida decidió que no iba a ser la última para mí. Y bueno, de esta forma se encontraron todos los testimonios en redes sociales, Facebook y Twitter. Lo que se hizo se tomó capturas de pantalla, screenshots, y luego se hicieron transcripciones. Incluso se llegó a contactar a estas chicas. Yo contacté a esta en específico. Fueron 19 de esta manera y se analizaron de la siguiente forma.
en suceso, modalidad, escape, denuncia, afectación y violencia normalizada. ¿Qué encontramos? Que no hay ningún patrón sobre el tipo de secuestro. No es ni la hora, ni la estación del metro, ni cómo iban vestidas, ni si iban solas, ni si había gente, ni si no había gente. Realmente sucedía en todas las estaciones del metro, desde Catepec hasta Polanco, a las 10 de la mañana, 11 de la noche, 3 de la tarde, 8 de la tarde, 8 de la tarde, así. No había como ningún patrón. La modalidad eran siempre hombres que intentaban secuestrar a mujeres, entre 1 y 4 hombres. Todas las mujeres en nuestros testimonios que lograron escapar fue porque pusieron muchísima resistencia y se aventaron, incluso varias quedaron inconscientes y no las pudieron cargar, otras se agarraron a otras personas. Casi todas en sus testimonios publican que tuvieron como cierto tipo de afectaciones, que ha pasado un año y que siguen en terapia, que no han podido salir a la calle, que han tenido que ir al doctor porque se rompieron algún brazo, pero casi todas son como afectaciones psicológicas. Para el proceso de denuncia, las mujeres denuncian en redes sociales, que el proceso de denuncia es casi imposible, o en ese momento yo me imagino que todavía lo es, porque según la legislación, un secuestro solo puede pasar en una calle, con un coche, con las puertas abiertas. Si estás en un lugar cerrado como un metro, no es secuestro. Y si no te logran secuestrar y tus heridas duran menos de 15 días, no entra reporte, y como no te robaron nada, tampoco es robo. Esto explica mucho por qué no había una sola carpeta de denuncia y que sin embargo habían más de 193 casos de intentos de secuestro en la Ciudad de México registrados en los mapeos que veremos más adelante. Y finalmente el apartado de violencia normalizada se habla también un poquito sobre cómo estas chicas en todos sus testimonios tienen que explicar, ¿no? Y yo solo iba a la escuela y no estaba vestida así, y tienen que como justificar que no estaban haciendo nada malo, lo cual nos mete como en esta categoría de mujeres buenas y malas, que existen mujeres que merecen ser salvadas y lloradas y vidas vivibles, y mujeres que no. Esto se refiere un poquito a Segato y a Butler, Marcos de Guerra, y también como Marcela Lagarde en su teoría de feminicidios. Finalmente, se encuentra que en todos los testimonios se buscaba comunidad. Chicas, les cuento esto para que no les pase a lo mismo. Deberíamos hacer algo. Si te pasa algo, contáctame. Para mí esto fue como la más importante, no solo la narración del evento, sino que además se buscar este tipo de comunidad en redes sociales, y que muchas veces esta comunidad no se considera como comunidad a los ojos como de la sociedad, y que es una comunidad que no debe ser estudiada, pero sí lo debe de ser por su impacto. Aquí a la derecha ven algunos como ejemplos de cómo esta comunidad son comentarios que le hicieron a la chica del testimonio pasado en el mismo Instagram, y como todos estos buscan comunidad y se empiezan a crear redes y vínculos, ¿no? Agrégame al grupo de los vecinos por si me pasa algo. En otros resultados están las estrategias. Se analizaron 2 mapeos, el de Zoe Lascari y el de Serendipia a cargo de Alejandra Padilla, que actualmente cuenta con 193, un registro de 193 intentos de secuestro en la Ciudad de México, que se dividen en colonias, en horas, en estaciones del metro. Estos 2 mapeos se hicieron a través de un formato, un Google Forms, que se iba llenando y luego se iban como filtrando la información y finalmente se publicaban. Este tipo de mapeos funcionó para las manifestaciones que se realizaron el 2 de febrero y en la UNAM, ya que se contaba con una base de datos. La importancia de la tecnología en este tipo de casos es que se puede formar justo una base de datos, se pueden crear diferentes estrategias activistas, infografías como qué hacer, qué no hacer, puntos de encuentro, grupos de apoyo, grupos de denuncia, y como este tipo de base de datos que en una entrevista que le hizo Alejandra Padilla, ella misma dice, el gobierno no tenía estos datos, los deberían de tener, pero no los tenían, y cuando ya se los entregamos, se dieron cuenta de la importancia, que no eran solo casos sueltos en redes sociales, sino que realmente había un impacto. Finalmente, el discurso institucional y la importancia y sobre por qué es o fue tan ineficaz, fue que las estrategias del gobierno fueron una reapropiación de la estrategia del 2016 de Mancera de utilizar un silbato. 2, una estrategia de llevar una pulsera morada en la mano y que si veías a alguien con ella, lo abrazarás. Esta es una estrategia robada de España, ni siquiera fue una propuesta original del gobierno.
La tercera fueron llaveros geolocalizadores, que picabas un botón y te mandaban como a la policía, que son como súper ineficaces porque solo dieron como 1000 y no tenían como un filtro para escoger a mujeres y luego no funcionaban y no tenían pila y no había como... Y finalmente el plan de Claudia Sheinbaum, que es solo como una reapropiación de nuevo de la alerta de género, donde realmente no se ponen estrategias ni medibles ni realistas y que nada, o sea, no eran realmente estrategias y todas las demás solo ponían la responsabilidad en las mujeres y no eran eficaces. Entonces, bueno, un poco sobre lo que dijo Claudia Sheinbaum, que fue la gobernadora en ese momento, Diana, fueron... discúlpame, te quedan 5 minutos. Sí, ya casi acabo. Uno de los comentarios que hizo Claudia Sheinbaum en esos minutos, o sea, en ese momento fue, no existen intentos de secuestro en la Ciudad de México, luego se transformó en los intentos de secuestro en la Ciudad de México, es solo un plan de mis adversarios para ir en contra de mí, claramente no hay nada, luego no tenemos registros y no hay carpetas, y luego finalmente hasta el 12 de febrero dijo ya hay 48 carpetas. Después de febrero del año 2019, la viralización de estos casos se esfumó, ya no hubo otra vez como ni un registro, ni resultados medibles por parte del gobierno. Y por esto es tan importante las redes sociales. En ese momento hicieron como un boom muy fuerte, se volvió bien, bien viral, pero hasta la fecha siguen habiendo secuestros en el metro de la Ciudad de México, siguen siendo muy importantes, siguen sucediendo. Y estas estrategias que se crean por mujeres a través de alianzas temporales, lo que forman es una comunidad que funciona tanto online como on-life, en vida, en línea, y que tiene estos dos matices, ¿no? Y que se forma justo a través de estas redes sociales, a través de búsqueda de comunidad. Entonces, los resultados de la tesis fue que sí, que se forma comunidad a través del miedo, que este miedo es un miedo que se vive socialmente por las mujeres, que es un miedo que es rutinizado y que, o sea, surge y que sigue siguiendo gracias a que no existen ni estrategias, ni reformas, ni nada, y se tienen que formar alianzas para lograr tener una vida más vivible, una vida donde se pueda estar y se pueda ser. Entonces, sí, las mujeres se vuelven agentes de su propio cambio a través de las redes sociales. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, también por lo de los tiempos. No, les digo a los que van a presentar ahora que lo que yo les cuento de que les faltan 5 minutos no es nada más, no es para presionarlos, es nada más para que tengan referencia, por si acaso. Entonces, vamos a pasar ahora, por favor, con Renato. ¿Se me haces favor? Hola, ¿qué tal? Santiago, ¿me podrías confirmar si se ve las diapositivas, por favor? Sí, se ve. Nada más yo creo que si le pones de presentar para que se vea más grande. Sí, genial. Sí, sí. Sale. Ahora se ve, creo que... Creo que se tarda un poquito, a ver. Todavía Sí, no, todavía no. Ya está. ya. Genial. Muchísimas gracias, Santiago. Primero, darle el agradecimiento a todos los organizadores y las personas que están moderando y al equipo técnico de la UDLAP que está acá. Agradecerles netamente. La ponencia lo denominé Dificultades en las protestas sociales en la era digital. Esta investigación es descriptiva en torno a una nueva era digital que ya ha sido propicia o se está mirando reflejada mediante por el virus COVID-19. Anteriormente, la era digital o los medios digitales eran usadas para netamente asociaciones académicas, pero actualmente también se están usando para una protesta social en el ámbito digital. Ahora voy a poner, ya, genial. Ahora, antecedentes y problemática. En los últimos años ha habido una serie de movilizaciones a gran escala, y especialmente en América Latina. Se observó nuevas formas políticas contemporáneas en las cuales la tecnología digital e Internet juegan un papel sobresaliente. Acá pongo un caso en el cual se considera un hito, un precedente, en el 2011, en la protesta social estudiantil que hubo en Chile, en lo cual protestaron no solamente estudiantes universitarios, también escolares. No obstante, no se refiere a que en 2011 fuera el único precedente, ya que hubo antes protestas sociales en México, en las cuales también abarcaron a estudiantes universitarios, en los cuales también fueron hitos. Ya.
Es un marco simbólico, como expreso acá en la diapositiva, al inicio de este nuevo ciclo. Las protestas mundiales son el reconocimiento de un periodo de lucha liderado por el movimiento de resistencia global hace 10 años. Un ejemplo de estos es lo realizado con el inicio de la protesta en Argentina, que se comenzó por un Twitter. Una de las preocupaciones para aquellas personas que defienden la democracia con la protesta social, es decir, el activismo, es que la pandemia debe incorporar nuevas medidas para la movilización digitales, y es que los gobiernos y proveedores de Internet tienen derecho a restringir y censurar el flujo de información y comunidades en la red. Debemos tener en cuenta lo que está pasando en el caso de Donald Trump. En su momento fue censurado por los propietarios de las redes sociales. Esto indudablemente genera un peligro al derecho a la libertad de expresión. Un derecho humano, aunque Internet está supervisado, no está totalmente controlado. No se puede interrumpir u obstruir algún mensaje. Un proceso político organizado sin conexiones orgánicas, presentadas de debilidades para traducir necesidades o sugerencias e institucionalizarlas. Sin embargo, se está estableciendo un marco organizativo dinámico. La Internet y la tecnología digital generalmente crean las condiciones para el activismo social y político, que es una forma de permitir la supervivencia seria, coordinada y ampliada. Toda la experiencia de ampliar horizontes al cambio de la intervención política nunca encoge. Como casos de estudio se tomará la incidencia desplazada por el movimiento Ni Una Menos en Argentina, como uso estratégico de las tecnologías de investigación, uso de tecnologías de comunicación, que le permitió posicionarse como un movimiento masivo, a la vez que dinamizar mecanismos organizativos internos. Su éxito fue realizado por las características socioinstitucionales del grupo de organizadoras y por una coyuntura mediática que allanó el terreno para visualizarlo en los discursos contra los feminicidios. La justificación del presente estudio es abordar las protestas, movimientos sociales y las expresiones públicas de estas actividades en Internet son el efecto sociocultural que genera la digitalización en relación a costumbres. La presente investigación no se limita a una esfera digital, también al físico, donde las prácticas comunicativas son transversales. Se empleó un diseño que incluye las redes, calles y medios de comunicación. En torno a ello es lo que se dijo en el caso de Ni Una Menos, y también en torno a las protestas que se dieron mediante los estudiantes universitarios. Dado que la perspectiva sociocultural enfatiza la naturaleza de las relaciones entre prácticas culturales y sus predecesoras, esta investigación está dirigida a las expresiones públicas de los activistas en Internet. Supongamos que la comunicación en Internet es incierta en un espacio y una práctica comunicativa es más amplia, y se interrelacionan y se transforman. Lo que trata de decir acá es: las empresas que transmiten o dan la comunicación, es decir, el Internet, como se dijo en el caso de Donald Trump, realizaron una censura hacia una persona que en ese momento ostentaba un cargo político muy fuerte. Es decir, estas redes sociales o los proveedores de Internet, ¿qué le limitan a ellos poder censurar a manifestantes pequeños en unos lugares? Es decir, estos estudiantes o universitarios corren el riesgo de que también puedan ser censurados, pero como son pequeños, no van a ser viralizados. La siguiente pues, dificultades en la protesta en la era digital. Ya. Una de las dificultades es la censura previa que pueden realizar las diversas plataformas ante un usuario o colectivo. Para ello, el caso de Donald Trump, en el cual su libertad de expresión fue silenciado después de que partidarios del presidente asaltaran el Capitolio el 6 de enero, que fue celebrado por unos y denunciados por otros. Posterior al cierre de la cuenta de Donald Trump, la canciller Angela Merkel expresó que la medida adoptada como problemática por limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión, mientras que un activista ruso, Alex Navalny, como acto inaceptable de censura. Sabemos que todos los derechos fundamentales y derechos humanos que tenemos hoy ostentamos han sido mediante el fungimiento de las protestas, de las manifestaciones. Todos los derechos fundamentales que tenemos cualquier persona, de cualquier comunidad, están siendo o han sido originarias por la protesta social. Y es por ello que dicen que es inaceptable la censura actualmente. Se entiende que esta indignación por parte de referentes fue causada por un acto de censura ante la libertad de expresión, quedando como precedente que si no va acorde a las políticas, ideas o pensamientos de las grandes empresas, no dudan en censurarte con el aval de la protección social. Ya no te escuchamos, Renato. ¿Ahora se escucha?
Ya. Sí. Muchísimas gracias por avisarme, Sergio. Ya. Retomando. En el caso de Donald Trump, muchas personas se propiciaron, dieron su opinión en torno a lo que pasó. Pero vamos a denotar lo que dijo la canciller Angela Merkel, que dijo que es la medida que fue adoptada por una problemática que fue limitadora del derecho fundamental de la expresión del expresidente Donald Trump. Mientras que otro activista ruso, Alex Navalny, dijo que es un acto inaceptable de censura. Entendiendo esto, acá lo que dice la canciller y el activista es que la protesta social fue un originario para poder nosotros ostentar derechos fundamentales y derechos humanos. Cada uno de los derechos que tenemos actualmente, indiferentemente de la comunidad que seamos, es gracias a la protesta social y al activismo que realizaron y el sacrificio que realizaron las personas anteriormente a nosotros. Es decir, por eso es la indignación, ya que no se puede censurar a nadie pensando que es una protección social. En el siguiente párrafo dice, se entiende que esta indignación por referentes fue causada por un acto de censura ante la libertad de expresión, quedando como precedente que si no va acorde a las políticas, ideas o pensamientos, las grandes empresas no dudan en censurarte con el aval de la protección social. Ser una empresa privada no abarca dejar de respetar los derechos fundamentales nacionales o derechos humanos que están en convenios. Tomando como ejemplo empresas censuradoras residentes de Rusia y China, que son colaboradoras cercanos del Estado. Esto fue dicho por el BBC 2021, tales como los siguientes centros de información y DESIN, Russia Today, Sputnik, y otros medios vinculados al Kremlin, empresas privadas. Esto de acá puede encontrarse en el BBC. La siguiente diapositiva. Ya. Como descripción de la metodología empleada, el presente artículo de carácter cualitativo tiene como propósito describir, comprender e interpretar el problema actual en torno a las protestas sociales digitales a través de casos específicos, como se dijo, el de Donald Trump, el de las mujeres ni una menos, y también lo expresado por diferentes activistas. Los principales hallazgos es que las empresas privadas, que son fuentes de entretenimiento, información, divulgación de expresión, se orientan a respetar la libertad de expresión en la medida que éstas puedan afectar a la sociedad o a sus colaboradores. ¿Qué trato de decir acá? Por ejemplo, se dijo los medios de comunicación en la parte de China y Rusia, que estos de acá están en constante colaboración con las personas a cargo de ese lugar, de ese territorio, y por ello censuran a las personas que están en contra de la parte política de estos lugares territoriales. Contrario al censo, acá en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú, no existe una censura a los peruanos. Desconozco si es que en alguno de los otros países cercanos, pero considero que no. No hay una censura previa, a menos que vaya acorde a las políticas que tienen estos medios de comunicación, sea Facebook, Twitter. Por ejemplo, en el caso de Facebook, decir un comentario denigrante por color de piel o por la comunidad a la cual perteneces te censura. Ahí es cuando digo, acorde a la política del Estado o territorio en el cual pertenece. Existen límites a la libertad de expresión posacción, es decir, después de que realizas el acto, te pueden censurar, pero antes no lo pueden realizar. Es decir, luego de realizar el accionar, no se puede limitar antes del accionar, ello originaría una censura. Censurar a una persona o colectivo con motivo del discurso de odio es ambiguo. Diferentes tribunales internacionales no llegaron a coordinar sobre ello. Otro tema de relevancia es, se debe tomar en cuenta dónde estaría generándose o dónde está realizándose. Es decir, si yo realizo un comentario político en torno al área de China, ellos no me podrían censurar porque no estoy en el ámbito territorial de ahí. Pero sí, no llegaría mi información allá porque estaría una censura en ese ámbito territorial digital. Realizando un ejemplo más a concreto. Renato, perdón que te interrumpa, 5 minutos. Claro, sí. Lo que dije es la pregunta que estoy diciendo. Renato de Perú generaría un discurso. Ahora, esa sería la bibliografía. Muchísimas gracias, Sergio, y a todos los organizadores del Lab. Oye, pero no, significa que te quedas, o sea, 5 minutos es todavía un tercio de todo, ¿eh? Si tienes algo más que decir, no es presión, nada más es para que sepas. Claro. No, justamente el caso que estaba diciendo de que una persona yo, por ejemplo, yo realizo un comentario, ¿no? Que no va acorde a la política de la parte de China o Rusia, yo lo puedo realizar acá. No habría censura en mi ámbito territorial digital, pero sí habría una censura en el ámbito territorial digital de allá. Es decir, no llegaría el pensamiento que tengo allá.
Eso más o menos es lo que iba a explicar, que ya expliqué, que sería en torno a la pregunta que digo, Renato, ¿Perú genera un discurso de odio en algún país de Europa? Bueno, no netamente, el ejemplo que dije anteriormente fue de un discurso de odio, pero sí en el ámbito político. Sería acorde a lo mismo. Eso sería. Y en torno en la bibliografía, eso es una de las pocas bibliografías que he podido poner, ya que está en una monografía. Y nada más que agradecer ante cualquier crítica o comentario, está bien recibida. Me olvidé presentarme, soy Renato Sebastián y León Maza. Mi afiliación académica es la Universidad César Vallejo de Perú, con filial Chimbote. Y nada más agradecerte, Sergio, por una moderación. Gracias. No hay de qué, Renato. Muchísimas gracias por tu presentación. Oigan, me preocupa un poquito que pueda estar siendo esto demasiado, esto de las interrupciones para avisarles demasiado violento. Me disculpo por eso. Ya le voy a pedir a Anita que me disculpe, ya lo hicimos así con los otros tres. Le voy a decir a los 5 minutos que ya nada más le queda ese tiempo. Y bueno, le recuerdo a los participantes, a los que están acompañándonos como oyentes, que pueden empezar a ponernos sus preguntas ahí en el chat para que los moderadores, perdón, para que los panelistas vayan empezando a pensar en sus respuestas. Y bueno, le cedo la palabra a Anita. Gracias. A ver, creo que están viendo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Anita Gallagher. Yo, además de ser consultora para organizaciones sin fines de lucro, lidero una iniciativa que se llama Un Día para Dar, se llama también Giving Tuesday en otros países, y esto es una investigación híbrida que hemos desarrollado en el marco de Un Día para Dar, en conjunto con el equipo de Alternativas y Capacidades. Entonces, Beatriz es realmente coautora de esto, estaba Miriam aquí antes de Cictos, tenía que irse, pero que conste que yo soy la persona que da los resultados o lo de interés, pero ha sido trabajo en equipo. Los antecedentes los puedo compartir de manera muy rápida porque estuvimos en esta reunión global de Giving Tuesday en esos años cuando sí podíamos viajar y vernos en lados, reuniones, y surgió esa pregunta, si el propósito de Un Día para Dar es fomentar la generosidad y fortalecer la cultura de la donación, o sea, básicamente queremos que más personas contribuyan o participen con más causas, con más organizaciones. Entonces, la pregunta clave para un movimiento de este estilo es saber, bueno, ¿cómo vamos a motivar a las personas a convertirse en donantes? Y la respuesta lógica a esa pregunta era, bueno, tenemos que identificar los factores que impulsen o inhiben a las personas a realizar aportaciones. Es una pregunta, es una respuesta bastante obvia, podríamos pensar, y conste que cuando estamos hablando de aportar o dar o donar, estamos hablando de todas las diferentes manifestaciones, podría ser a través de recursos financieros, podría ser a través de donaciones en especie, con aportaciones de tiempo, de talento, en modo de trabajo voluntario. Inclusive hablamos hoy en día de donar nuestra voz cuando firmamos peticiones o cuando compartimos testimonios y corremos la voz de las cosas, ¿no? Entonces esa fue la pregunta importante que detonó este estudio. Y nos fuimos inmediatamente a saber, bueno, qué información existe, y nos entristecimos un poco porque realmente nos dimos cuenta que aun cuando en México ha florecido la investigación sobre el tercer sector, cuando se trata de información sobre donaciones individuales, cuando se trata sobre todo de las motivaciones, de los temas cualitativos, de cuestión de psicología, de ciencias del comportamiento, había realmente muy poca información en México. Existe mucha información en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, muchos estudios, y aquí no encontramos mucho. Lo que sí había, muy valioso, ¿no? O sea, está el famoso ENAFI, el Encuesta Nacional sobre Filantropía, pero descontinuado a partir de como 2014, 2013. La Encuesta Nacional de Cultura y Cívica de INEGI nos da una impresión sobre actitudes de las personas. Los libros de generosidad que el mismo CIESCO ha publicado, el World Giving Index nos da 3 cifras a nivel nacional, pero nosotros queremos ir mucho más allá de los números y queremos entender la cuestión de motivaciones, de actitudes. Y tuvimos el dilema de que como somos un movimiento, inclusive no somos una organización, no estamos legalmente constituidas, no tenemos a personas en nómina, somos esta agrupación suelta de diferentes organizaciones y personas que nos juntamos para impulsar Un Día para Dar.
pues no teníamos ni personal ni presupuesto, ni poca experiencia para estar armando grandes formatos de investigación más formales. Por lo tanto, nuestro planteamiento fue lo siguiente: un modelo híbrido, matando dos pájaros con un tiro, por decirlo así. Nosotros evolucionamos año con año, fuimos aterrizando cómo hacer esto. Lo que les estoy presentando ya es la tercera edición, donde sí hemos aprendido de prueba y error qué hacer y qué no hacer. Y la metodología era nosotros vincularnos con organizaciones, comunicar con organizaciones para que ellos invitaron a sus voluntarios, a sus donantes, a compartir su historia o su testimonio que respondiera a la pregunta: ¿qué te motiva a donar a tu causa o organización de la sociedad civil preferida? O sea, una pregunta: ¿qué te motiva, qué te inspira a aportar? Y que las personas contestaran a esa pregunta compartiendo sus historias en redes sociales con el hashtag YoDonoPorqueMX. Entonces, por un lado, teníamos la campaña pública. Durante el mes de septiembre de 2020, todas esas historias circulando en línea, con tal de poder visibilizar y normalizar que el acto de contribuir, de dar, de donar, es algo que las personas normales, por decirlo así, sí hacemos. Así ejercemos la influencia social. Y a través de todas esas historias, testimonios compartidos públicamente en redes sociales con el hashtag se vuelve el medio para facilitar la investigación o el análisis de las historias. Y el equipo de Un Día para Dar y el equipo de Alternativas y Capacidades tenía la propuesta de analizar esas historias para generar el conocimiento que nosotros a fin de cuentas queríamos, ¿no? De saber qué es lo que motiva a las personas a contribuir a las causas. Aquí una muestra de los materiales de comunicación que utilizamos. Publicamos una guía para las organizaciones, porque esta cuestión de contar historias de perspectiva de donantes, de voluntarios, es algo bastante nuevo. El storytelling ya se conoce, pero de perspectiva de beneficiarios, de personas que participan en las organizaciones recibiendo servicios. Que las personas que donen cuenten su historia es algo que nos ha costado mucho trabajo, es un cambio cultural. Entonces hicimos webinars, conformamos un kit de redes sociales con toda la marca de Yo Dono Porque, y las personas empezaron a compartir sus historias en videos, en textos, en imágenes con texto. Muchas veces vimos que fueron las mismas organizaciones que impulsaron las historias, pero también las personas de manera individual en sus propias redes personales fueron compartiendo sus historias y testimonios. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, primero es interesante saber quiénes participaron, cómo fue la respuesta. Lo promovimos durante todo el mes de septiembre de 2020. Típicamente las personas a veces lo dejan al último minuto. Entonces, en la segunda parte, en los últimos 10 días del mes, realmente es cuando recibimos la mayor parte de las historias publicadas en redes sociales. El 68% de las personas prefirieron compartirlo en formato de video, lo que es de acuerdo a las tendencias de las redes sociales hoy en día. De manera interesante, la mayoría, 65%, son mujeres. Yo me atrevo a decir que eso también es típico de lo que yo sí sé de donaciones en línea, tienden a ser una mayoría de mujeres. La mayoría se identificaron como personas que donan en recursos, no tanto voluntarios. Y lo que sí notamos es que muchas veces las personas dieron su testimonio o su historia a la organización para que la organización lo publicara. Las personas, la gran mayoría, no quisieron publicar sus historias en sus propias redes personales, lo que nos demuestra un poco lo que comentaba de esa actitud o esa situación cultural de que las personas todavía tienen miedo o se inhiben al momento de compartir sus motivaciones de donar. En cuestión de hallazgos, y eso realmente ya es el oro molido de todo este estudio, de esta investigación, clasificamos las historias, más bien, hicimos análisis de textos y encontrando diferentes categorías de motivaciones, fuimos colocando o clasificando las historias de acuerdo al motivo principal. Una historia, un testimonio podría manifestar diferentes motivaciones, no en un solo texto, pero lo que hicimos era categorizar el motivo principal. Y lo que encontramos es que son muy prevalentes esas 5 categorías. Contribución, la idea de que quieres tú ser parte de algo, que tú quieres regresar algo a lo que la vida te ha dado. Satisfacción es mucho más directo inclusive porque tú te sientes
feliz, lleno, satisfecho, alegre, que aprendes algo a través de la experiencia de donar o de ser voluntario. Confianza es cuando tú demuestras confianza. Yo dono porque yo sé que van a usar bien mis recursos. Yo dono porque sé que eso funciona para cambiar la vida de otras personas. Empatía es ese factor de que yo reconozco que otras personas lo necesiten, que otras personas están pasando por algo complicado y quiero ayudar. Y experiencia propia es pues cuando tú has vivido una situación muy parecida a lo que atiende o trabaja la organización. Eso para mí en sí ya es interesante, aún más interesante cuando consideras que contribución y satisfacción a fin de cuentas son motivaciones basadas en un beneficio propio. En el sentido de que cuando yo doy por un motivo de contribución es porque yo me siento más pleno, yo siento que mi vida tiene significado. Y cuando doy por satisfacción es porque directamente hay un beneficio emocional o de aprendizaje o de desarrollo. Entonces, sumando, vemos que el 58% de las motivaciones expresadas caen en esas dos categorías. No tengo evidencia para demostrarlo, pero platicando con todas las personas con las que me enlazo para mi trabajo de apoyo, de consultoría, de fortalecimiento de organizaciones, típicamente las organizaciones están utilizando narrativas que indiquen que las personas deben de donar por empatía. Las personas deben de donar porque existe un problema social y es importante resolver ese problema social. Y tenemos entonces esa siguiente hipótesis de que si las organizaciones pudieron entender mejor cuáles son las verdaderas motivaciones expresadas por las personas, que es contribución y satisfacción, y reflejar eso en sus narrativas, podría ser que la comunicación de las organizaciones llegara a conectar mejor con las personas. Entonces, eso es uno de los posibles hallazgos interesantes del estudio. Y también yo creo que es algo que amerita mucho más investigación, porque sí están esas diferentes escuelas de pensamiento acerca de por qué las personas donan. Está la escuela individualista, racional, que dice que las personas donan directamente por el beneficio propio, y está la escuela de pensamiento que indica que, como le llaman en inglés, el warm glow, esa sensación en tu interior de satisfacción, de plenitud, que eso es el mayor factor. Entonces, entendemos las limitaciones de este estudio, entendemos que a fin de cuentas es un tema que amerita mucho más. Gracias, Santiago. Sí. Entonces, digo, aún así reconociendo las limitaciones, sentimos que fue una aportación, o ha sido y va a continuar a ser una aportación muy interesante para el sector. Uno, justo por lo que acabo de comentar, de indicar cuáles son esas verdaderas motivaciones de las personas. Y en segunda parte, impulsar otros estilos de investigación que no siempre son tan académicos, que no siempre solo se llevan a cabo dentro de las paredes de una institución, sino utilizar el dinamismo de la comunicación, de la tecnología, de las redes sociales, para encontrar nuevas formas de realizar investigaciones que a la vez involucran a las personas. Sabemos que en muchos otros campos de trabajo, en las ciencias, en muchos otros estudios de psicología, de comportamiento, se utiliza el crowdsourcing al momento de hacer investigaciones, ¿no? Entonces yo me pregunto en el tercer sector, ¿cómo podríamos seguir innovando para hacer los estudios y investigaciones de una manera diferente? Y que lo que se encuentre no se quede en la academia, sino se difunde como resultados concretos. Entonces es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, trabajando pues con diferentes fortalecedoras para difundir esa información, y esperamos que sea algo relevante para adelantar y de verdad llegar a responder a la pregunta inicial, que era cómo motivar a las personas a participar más con las causas que les interesen. Muchas gracias, Anita. Oigan, pues muchas gracias a todos por haber respetado los tiempos, por haberlo hecho tan bien. Y eso nos deja bastante espacio para discutir entre nosotros y contestar las preguntas que tenemos aquí en el chat. Entonces, si les parece, en lo que van apareciendo más de nuestro público, voy a leer la primera, que es para Alejandro.
Dice, como bien mencionas, existe un fuerte problema de las fake news y que se ve potenciado por el tema de no verificar las noticias, entre comillas. Siendo realistas, la comprobación de si una noticia es falsa o verdadera implica un proceso que claramente la mayoría de la gente no hace, ya sea por flojera, falta de tiempo, etc. La pregunta es, más allá de las supuestas medidas que toman las redes sociales para detectar fake news, ¿cómo podemos agilizar esta comprobación de noticias a nivel de la sociedad para garantizar o al menos disminuir la cantidad de fake news que circulan? Y me voy a permitir conectar esta pregunta con una que yo le hacía a Alejandro y Renato, porque creo que hablan de lo mismo, que es la veracidad de la noticia. ¿Es o no responsabilidad, la veracidad de una noticia, es o no responsabilidad de las redes sociales que la distribuyen? ¿Es esta responsabilidad distinta a la de un medio impreso o agencia noticiosa? Pues al final las dos giran en torno a qué hacemos con esto de la veracidad de los contenidos en las redes sociales. El que quiera contestar Sí, muchas primero, gracias. por favor. Primero, voy a intentar con la pregunta. Me dice si no se oye para apagarla o si ya tengo problemas, de una vez la apago. Te vemos bien por ahora. Bueno, muchas gracias. Sí, mira, las dos preguntas son bastante interesantes, tanto el tuyo como la tuya. Efectivamente, muchas veces las personas no tienen tiempo o simplemente tienen apatía para realmente verificar de dónde están obteniendo esta información, verificar la veracidad también de la información que están consultando. Aquí la pregunta específica se centra en cómo podemos agilizar esa comprobación desde una forma social, más allá de estas herramientas que han intentado pues, utilizar ciertas aplicaciones. Ahí está también de que ya de cierta forma dice que ponen en aviso de la posible falsedad o falta de la veracidad de una noticia. Es difícil porque aquí realmente los temas siempre Alejandro, perdón que interrumpa. la Estamos perdiendo censura un poquito. que poder Entonces, eliminar. perdón, ¿eh? Sí. Sí te voy a pedir mejor. Exacto, gracias. Sí, ya. Muy bien, así esperemos que se escuche mejor. Bueno, sí, aquí digo, el peligro sería siempre el de la censura, en caer en este tipo de cuestiones de que las herramientas ya se estén también formando o de cierta forma siendo árbitros también de lo que se está diciendo en las redes. Y algo que, una característica innata precisamente de los intercambios de información a través de las redes sociales y de la Internet es la apertura, inclusive hasta abiertamente falsa. O sea, no todo lo que se use ya en Internet va a ser verdad por la misma causa, sino también hay páginas, por ejemplo, como el Deforma. El Deforma es abiertamente chusco y todo esto, lo que se comparte a través de esa red es falso y hay que tomarlo como tal. Ahora, ¿cómo desde el lado social esto tendría que pasar? Considero desde un pensamiento, una formación crítica hacia el uso de esta información que nos está llegando a través de las redes sociales. Esto tiene también que ver con una generación de un uso ético de esa información. No es lo mismo, también hay que ver la información que nos estamos obteniendo y cuáles estamos compartiendo, porque como ya lo dije, ya no nada más son los medios que la están distribuyendo, sino nosotros mismos lo estamos haciendo de que esta información sea viral y esté formando opinión pública. No es lo mismo que te digan una noticia que el Cruz Azul perdió 1-0 contra el América, que jamás va a pasar, por cierto, que no tiene capacidad para el equipo, pero no es lo mismo ese tipo de información a una información. Por ejemplo, también hace pocos días corrió que iba a sonar la alerta sísmica en un ejercicio ¿no? Cuando todo era mentira, ¿no? Lo que realmente las autoridades no habían dicho, hubo una, pero con otra alerta. Aquí lo que dijeron es de que se iba a sonar la misma alerta sísmica para probar de que estuvieran funcionando los postes. Y tuve la información desde mis padres, colegas del trabajo, de los mismos condóminos en el edificio en el que vivo, todos lo mandaron, hasta que dije, ah, caray, o sea, parecía realmente una ficha de gobierno de México que te advertía sobre este ejercicio de simulacro. Ya lo vi y las autoridades estaban desmintiendo en muchas páginas realmente que esto se fuera a llevar a cabo. Ellas de que la gente realmente lo que les llega y ya tiene una vista un poco de ser verdad, la está compartiendo, pero eso sí va a llevar a cabo un comportamiento de las personas, una forma de estar de forma
pendiente a esta alerta, que nunca se llevó a cabo, obviamente porque no era verdad. Entonces, cuando compartimos esto, sí ver el alcance que la propia información va a tener, y esto tiene que ver nuevamente con una formación. Todavía no ha llegado el día en que toda una o está a punto de llegar una formación de que los niños hayan nacido ya con estas herramientas digitales, y que sean exclusivamente esta mayoría de información a través de las redes sociales. Estamos viendo, sí, de que hay nativos digitales, los hay, pero tanto así como la información obtenida de manera casi exclusiva a través de las redes, no lo hemos visto. Pero creo que ese crecimiento debe de estar acompañado con una generación precisamente del uso ético de esa información, un uso ético de las herramientas digitales, sobre todo de aquella información que va a ser socialmente útil para la generación precisamente de opinión pública. En cuanto a lo que tú me preguntas, Santiago, también es muy, muy interesante esto de la veracidad o la falsedad de la información, si es responsabilidad de las redes sociales. No lo es. Digo, ellas pueden de cierta forma apoyar, alertarte, como ya lo dije, que ya se está haciendo, pero realmente pueden alertar por toda aquella información que se está difundiendo a través de estas redes. No es lo mismo que yo lance una información a lo que aquella que decía en su momento Donald Trump. El impacto que va a tener la información es totalmente, va a llegar a mucho más amplia aquella información que es de aquellas figuras. Entonces, ahí sí pueden realmente verificar de una forma más expedita realmente si es correcta o no, o qué tan apegada está realmente esa información. Pero no de todos, no de todos los ciudadanos, porque si no se volvería realmente algo ya totalmente ineficaz. Ahí sí es distinto esto sobre los medios tradicionales, porque los medios tradicionales, a fin de cuentas, también trae su firma, trae su marca cuando te están diciendo las noticias. Y aquí me voy también a un acontecimiento que pasó en el terremoto que tuvimos aquí en la Ciudad de México, bueno, y otras áreas también en el año 2017, que principalmente estaba exponiendo tanto un caso de una niña que estaba sepultada y que todos los brigadistas estaban realmente ahí ayudando para sacarla, ¿no?, con vida, y que se tenía Frida Sofía, si no mal recuerdo, y que todos apuntaban y que tenían ahí un gran espectáculo y que la niña sobreviviría. Y después se dijo, no había en toda la lista de los desaparecidos una niña con ese nombre y jamás existió tampoco. Pero ahí sí ves realmente de que la televisora ahí tuvo el problema de la transmisión de información falsa, sobre todo para ganar audiencia. Pero ¿qué pasa en las redes sociales? En Facebook y Twitter no te vas a poner a pensar, es Facebook el que me está dando información falsa, sino la persona que está compartiendo realmente eso, ¿no? Las redes son de cierta forma medios para los cuales nos podemos comunicar, pero esto recae en la responsabilidad de las personas, de lo civil realmente, de estar compartiendo ese tipo de información. Y me voy a meter también un poquito con una pregunta que le hizo Julio a Renato. Esto tiene que ver mucho con la autoridad virtual. Efectivamente, no tenemos que ser que esta autoridad virtual pues rechace o esté prohibiendo cierto tipo de comentarios. Obviamente hay unos que no se pueden compartir, aquellos que transgredan definitivamente los comportamientos, pues definitivamente tendrán que ser borrados, pero aquellos que no, como ya lo dije, estas redes tampoco sirven solamente para decir la verdad o para compartir la verdad o para formarnos opinión, sino también para una infinidad de cuestiones también de ocio, de intercambio de ideas, de opiniones, que no necesariamente estén apegadas a la realidad. Entonces, no considero que también estas cosas se estén convirtiendo como en una autoridad virtual, y tampoco estoy tan a favor de la verificatitis de estos centros que ya se han autonombrados como que algunos diarios lo han hecho, ¿no? De que sí, nosotros tenemos un medio verificador de información, digo que son ayudantes, pero ya también se estaban viendo como autoridades de la realidad, cuando también son a fin de cuentas empresas que tienen intenciones, intereses y procesos editoriales que son cada uno muy independientes, que también pueden moldear la realidad. Entonces, también estoy en desacuerdo de ello. Por eso insisto, yo creo que todo esto debe de pasar por una cuestión de formación en nosotros, no solamente de lo que vemos, pues ya lo recibimos y ya, pero de lo que estamos transmitiendo, que estamos apoyando, que se haga viral, ahí tener cuenta. A ver, estoy transmitiendo esta información que sí tiene un peso social amplio. Sí, perdón, sí,
5 No, me segunditos nada más permite para terminar la idea. porque solo nos quedan 10 minutos y nos gustaría escuchar también lo que tienen que decirnos Diana, Renato y Anita. Anita ya nos hizo favor de responder algunas preguntas en el chat. Le pido a Diana y a Renato que si consideran pertinente contestar alguna de esas preguntas en el chat también así lo hagan. Y si le pido a Renato si tiene algo que agregar a esta conversación y de ahí nos pasaríamos con Diana y Anita. Gracias. Sí, sí, voy a ser breve. Son 3 preguntas en sí lo que originaste, ¿no, Santiago? Uno sobre la veracidad de la noticia o no es responsabilidad de en las redes sociales. Ahí me voy a remitir un poco a la CIDH, específicamente la Relatoría de la Libertad de Expresión, en la cual en uno de sus informes dijeron que estos medios de empresas, ¿no?, pueden difundir, distribuir lo que sería el Internet, pero no se hacen responsables, como dijo el compañero Alejandro, de la información que se difunde. Ahora, lo mismo, ¿es distinto en los medios de impreso? Sí es distinto a la medida de que, por ejemplo, en los medios de impresos existe una modalidad, si no mal recuerdo, que es columnista, ¿no? O que presentas un artículo para que sea difundido, ¿no? En el momento en el cual tú transfieres esa información, no solamente la empresa, ¿no?, escrito, palpable, se hace responsable netamente, sino que dan un acuerdo en el cual dice, ok, lo distribuimos tu información, pero tú te haces responsable de cualquier medida o aspecto legal que pueda surgir de ella. Ahora, una de las preguntas que hiciste, Julio Casas, es si la gente sabe que Facebook, Twitter censuran, ¿por qué? Pero en Reddit no. Acá esta es una pregunta muy interesante, ya que, por ejemplo, miremos lo que pasó con la parte de WhatsApp, ¿no? La parte de WhatsApp, muchas personas se migraron a Telegram y porque en Telegram había más beneficios, pero ¿qué pasaba? No todas sus amistades migraban a Telegram, así que algunos se quedaban en WhatsApp. Esa podría ser una de las respuestas. Y que exista un ente vigilador de la información, concuerdo con Alejandro, es en la libertad de cada uno de los individuos transferir o dar la información que más crean conveniente o por el ocio que puedan tener, ¿no? O sea, disfrutar y todo ello. Pero sí, ¿cómo se llama?, las entidades internacionales no permiten lo que sería la difusión de discursos de odio, que aún reitero, no existe una hegemonía en torno a que es un discurso de odio. Existen a voces por estos tribunales internacionales, pero no ha concluido en qué sería un discurso de odio en sí. Eso sería todo, Sergio. Santiago, muchísimas gracias. Gracias, Renato. Bueno, me voy a permitir leer ahora la pregunta que le hacen a Diana. Dice, primero que nada dice, felicidades por tu investigación. Retomando todos los testimonios e información que recabaste, queda muy claro que el gobierno es ineficiente a la hora de velar por la seguridad de las mujeres. La pregunta es, en tu opinión, ¿cómo se podría aprovechar la inercia y el poder de presión que tiene el movimiento feminista actualmente para asegurar la institucionalización de las mujeres como agentes de cambio capaces de implementar medidas de protección realmente efectivas ante un gobierno que parece hacerse el sordo? Y más aún, ¿cómo hacer lo anterior antes de que la sociedad minimice el movimiento feminista como lo ha empezado a hacer en tiempos recientes, entre comillas, pone? Entonces, la pregunta es, más para reiterarla para el público, es ¿cómo se puede aprovechar la inercia del movimiento para institucionalizar a las mujeres como un agente de cambio? Y si me permites, yo conectaría nada más con esta, no es tan relacionada, pero si al final de lo que nos digas nos puedes platicar un poquito sobre la etnografía virtual como metodología. Gracias. Sí, claro. Bueno, para empezar, el movimiento feminista no es algo que se ha visto como recientemente minimizado. El movimiento feminista lleva siendo minimizado desde que empezó. Entonces, realmente nada más son olas y backlashes. En el caso de el estudio de los secuestros en el metro de la Ciudad de México, claro que tuvo su momentum, pero el movimiento feminista no tiene un momentum, solo este caso en particular y los demás casos que van siguiendo tienen su momentum porque hay nuevos casos y hay nuevas cosas. En este caso, yo recomendaría no solo aprovechar la inercia de los movimientos sociales, o sea, ya sea las manifestaciones o las publicaciones en línea, sino también hacer un hincapié en la importancia de la academia, del feminismo académico y también de la participación política pública de las mujeres. Entonces, pues hacer tu votación informada sobre cosas que mejoren tu seguridad y con gente que mete estos procesos, ¿no? Entonces, buscar si en tu municipio, si en tu ciudad hay políticas que vayan destinadas a eso y al mismo tiempo estar generando conocimiento a través de la Academia Feminista, leyéndola, compartiéndola y siguiéndola.
Entonces, esa es como mi respuesta. En el caso de la etnografía virtual es exactamente como la etnografía tradicional, solo que toma diferentes formas y como la etnografía tradicional, de repente salen cosas que no venías venir. En mi caso, tomé todos los testimonios como si hubieran sido declaraciones públicas hechas por estas mujeres. Así como están escritas, como si me las hubieran contado a mí, como si me las hubieran platicado a mí, y el análisis se hace de la misma manera. Y salen nuevas variantes, llegan nuevas cosas, pero sí, básicamente esa es como mi respuesta. O sea, como no solo quedarte con lo que ves en redes sociales del feminismo, sino entrar en en la interseccionalidad del feminismo. Gracias. Y bueno, ya Anita aquí nos hizo favor de contestar, creo que todas las preguntas que le hicieron, pero si nos quieres agregar algo para que la gente te escuche. Gracias, no, muy interesantes las preguntas y de alguna manera demuestran un poco las limitaciones de lo que pudimos hacer en esta pequeña edición y todos los espacios hacia donde debería de crecer este espacio de investigación en el comportamiento de donantes, ¿no? Entonces, creo que es sobre todo interesante la pregunta de Julio, no sé, ¿cuál sería una storytelling, una estrategia completa que fomente la visibilización de las donaciones? Y nos estamos topando con esa barrera de que las personas no quieren compartir. Los que donan mucho o lo que ellos perciben como mucho piensan que hay un riesgo de seguridad, ¿no? Decir en redes sociales yo sí aporto fondos, como poner un foco rojo encima de ellos, ¿no? Hay otras personas que dicen, no, a mí me enseñaron de lo que yo aporto es entre el Dios y yo, ¿no? Entonces también por cuestión de sus creencias no quieren compartirlo. Yo creo que está en manos de las organizaciones decir, mira, no te lo estamos pidiendo, no te lo estamos sugiriendo para que tú luzcas bien. Si tú hablas de lo que tú donas o por qué donas, no de cuánto donas o cómo donas, pero simplemente por qué donas a tal organización, estás explicando el valor que aporta esta organización a la sociedad. Y entonces, cuando las personas entienden que es otra cosa que están donando, su voz, su testimonio, también fortalece a la organización, es ahí donde dicen, ya entendí por qué lo puedo hacer. Es lo mismo de cuando firmamos peticiones y lo compartimos en redes sociales, ¿no? Y las personas hoy en día sabemos que comparten en redes sociales lo que valida su identidad o la identidad que quieren proyectar. Entonces, eso es como podemos entender y cómo motivar a más personas a hablar más de eso. A fin de cuentas, si estamos compartiendo fotos de gatos y comidas keto en redes sociales, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor utilizar esos espacios para hablar de cosas valiosas que hacemos en la vida? Entonces, es encontrar esos argumentos y usar el poder de la influencia social. Todos los estudios dicen que las personas dan no tanto por esa decisión lógica, racional de valorar todo lo que hace la causa, sino porque ven que otras personas lo están haciendo. Yo siempre digo, cuando decidimos ir a la esquina a comer tacos y un puesto está vacío, pues no comemos, vamos al puesto que está lleno con la fila larga a la vuelta de la esquina. Esas señales sociales son importantes y mientras más personas hablan de lo que donan, más señal social estamos enviando que donar es algo normal que hacen todas las personas. Muchas gracias, Anita. En lo que vamos cerrando la mesa, le pido a los ponentes que así lo decidan, si quieren compartir de una vez sus datos en el chat, para los que no pudieron no pudieron verlos en sus presentaciones. Si alguien les tiene una pregunta, pues ahí se las podrían enviar, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarle si alguien tiene algo que agregar, ya para cerrar, pues es momento de hacerlo. ¿Alguno de los ponentes quisiera agregar algo? Bueno, pues entonces yo nada más le agradezco muchísimo a Alejandro, Diana, Renato y Anita que nos hayan compartido su investigación y su experiencia el día de hoy. Pues es muy triste que en realidad no podamos platicar mucho más de todo esto porque creo que lo rico de todo es pues poderlo platicar porque al final las ponencias las podemos revisar en cualquier parte, ¿no? Pero bueno, y quedan ahí, ya nos están poniendo en el chat los datos por si alguno de los asistentes tiene pues ganas de entrar en contacto con ellos. Y pues les agradezco mucho a todos. Muchas gracias al equipo de SMEFI y al de la universidad. Y pues bueno, los invito a que participen en el resto de los eventos y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, Santiago, también por la moderación. Muchas gracias y a todos por todas las preguntas y toda su atención. Gracias. Gracias, que estén muy bien.